preguntas hasta aquí sobre la clase pasada? ¿No? Hasta ahora no. ¿No? Ok, entonces terminamos con interacciones de Van der Waals. Y bueno, pues bueno, esas son las fuerzas de Van der Waals las que mantienen unidos a los átomos. Y son em, fuerzas pues muy relativamente débiles, pero son suficientes en número para mantener unidas las diversas sustancias. Entonces, tuvimos varios ejemplos de ellos. Entonces, la mayoría de las sustancias eh, hidrofóbicas, son las que podemos llamar hidrofóbicas, que tienen carácter hidrofóbicas, están unidas se mantienen unidas principalmente por interacciones de Van der Waals. Entonces, estas las encontramos en estado líquido, en estado sólido, algunos en gas, pero las que son gases, según las podemos pasar a líquidos y a sólido. E incluso los átomos, que en teoría no deberían interaccionar, o se pensaba que no interaccionaban, son gases como los gases nobles, son los gases nobles, pueden pasar a estado líquido gracias a esta propiedad que tienen en la superficie los átomos, las fuerzas de Van der Waals. Son unas fuerzas muy pequeñas, como lo vemos aquí en el gráfico, y solamente abarca una distancia en la periferia del átomo, eh, pero son suficientes para mantener a las sustancias unidas. Ejemplos de ellos, los aceites, las mantequillas, las mantecas, margarinas, los jabones, cremas, etcétera. Entonces, todo lo que tenga un carácter graso, hidrofóbico, pues están unidos. El petróleo, están unidos por interacciones de este tipo, Van der Waals, principalmente. Hay otras fuerzas, por ejemplo, las fuerzas de London, o los dipolos inducidos. Y también son débiles, son fuerzas muy débiles, pero esas fuerzas que en ciertos momentos pueden ser relevantes, a diferencia de las de Van der Waals y las de puente de hidrógenos y las electrostáticas, pues eh, no suelen ser tan relevantes en términos generales, pero son relevantes, lo pueden ser en determinadas situaciones. Ojo, no hay que descartarlos del todo. Los dipolos inducidos. Un dipolo inducido es cuando a una sustancia, una molécula con X número, X carga o X momento dipolar, ejerce una interacción o establece una interacción con otra molécula e induce una redistribución de los electrones. Entonces recuerden que la distribución de los electrones en una molécula determina su momento dipolar, y esto está está definido por el tipo de elementos, los átomos, qué tipo de átomo está presente en esas moléculas, ¿no? Entonces, un dipolo inducido se ejerce cuando una molécula interacciona con otra y tiene un efecto en la distribución de los electrones en esta otra molécula, y entonces se genera un dipolo, una redistribución de electrones, un dipolo inducido, y entonces este puede ya generar o establecer una interacción con otra molécula. Es como algunos juegos de cuando éramos niños, como el de la roña, ¿no? Entonces, si alguien te tocaba, ya tienes la roña. Entonces, algo parecido con estos fenómenos de dipolos inducidos, cuando una molécula toca a otra molécula y le cambia la distribución de electrones, y ya puede hacer cosas, ¿no? Puede interaccionar con otras moléculas con las que normalmente no lo haría. Entonces, pero no son tan comunes como las que estamos describiendo. Puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas y fuerzas de Van der Waals, pero existen estas otras fuerzas, y esas pues las verán en su momento en alguna materia ya
especializada. Y aquí, pues bueno, es bioquímica y los vemos, las entendemos, pero pues no nos metemos a su análisis a profundidad. Pero existen, ojo, y tienen su importancia. Ok, ¿por qué la importancia del agua? Pues ya lo vimos, ¿no? Todas las biomoléculas están suspendidas en un medio acuoso. Y sobre todo, en las enzimas, el agua puede ayudar, puede incluso impedir la interacción entre moléculas. Entonces, en el momento, pues, las enzimas, que son proteínas, están recubiertas por moléculas de agua, y los sustratos, que son moléculas pequeñas, los ligandos, pues también tienen su capa de hidratación. Entonces, todas las moléculas tienen moléculas asociadas, moléculas de agua. Toda biomolécula tiene moléculas de agua asociadas, ¿no? Que se conocen como capas de hidratación, en algunos casos. Pueden ser varias capas y otras pueden una sola capa, pero todas están asociadas o están interaccionando con las moléculas de agua. Entonces, en el momento que tenemos a una enzima con su ligando, su sustrato, es la molécula que va a sufrir una reacción química, pues primero tiene que existir el fenómeno de la unión, de este sustrato, este ligando con la superficie o con el sitio de unión en una enzima. Normalmente son huecos, son oquedades en la enzima, y es ahí donde entran estos ligandos. Entonces, esos huecos no están vacíos, son huecos, pero están llenos de agua. Entonces, lo que lo que tiene que ocurrir antes de que entre o durante el ingreso del ligando, la molécula, pues es la expulsión de esas moléculas de agua. Entonces, la interacción entre el ligando y la superficie de la enzima tiene que ser mucho más fuerte que la interacción entre el agua y el sitio de unión de la enzima o la superficie de la enzima. Y esto pues lleva al desplazamiento del agua y a la unión del sustrato con la enzima. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que se tienen que desplazar las moléculas de agua. Si las moléculas de agua están fuertemente unidas, eso sería un problema. Y por lo tanto, el ligando tiene que tener una mayor afinidad que el agua en la superficie de la enzima. Y claro, el agua también tiene un papel en esa interacción, ligando proteína, porque puede favorecer en ciertas situaciones, favorecer esta unión, ¿no? Bien. Ok. Bueno, estos son los tipos de diferentes interacciones que hemos estado revisando. Puentes de hidrógeno, carbonilos, grupos hidroxilos, o bien puentes de hidrógeno de otro tipo, son varios, ya los vimos, carbonilo, grupo amino. Interacciones iónicas de atracción, cargas positivas con cargas negativas. Aquí tenemos un grupo carboxilo con un grupo amino, una interacción electrostática. También tenemos de repulsión, cargas positivas con cargas positivas, pues evidentemente se van a repeler. Y hay otro que no aparece aquí, que a lo mejor sería bueno comentar. Hay unos que se conocen como puentes salinos. Un tipo de interacción que se conoce como puentes salinos. Las cosas que a veces los libros no tienen, pues sabemos que existen. Los puentes salinos se dan, por ejemplo, entre una carga positiva con, es que aquí quién sería, bueno, no, vamos a poner carboxilo con magnesio más y otro carboxilo.
Otra vez. Ok, así. Entonces, este es un puente salino. ¿Qué tenemos? Tenemos el carboxilo, tenemos al ion magnesio con dos cargas positivas y tenemos a otro grupo carboxilo. Entonces, aquí se forma una interacción. ¿Por qué? Porque tenemos cargas negativas de los carboxilos interaccionando con las dos cargas positivas del magnesio. Entonces, ¿qué otro metal podría formar un puente salino de este tipo? ¿Respuestas? Efraín. Con el berilio podría ser. Ok, sí. ¿Algún otro átomo? Aquí está la tabla periódica. Escoge el que quieras. El estroncio. Grupo 2A. Magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Bien. Cualquiera de esos pueden formar un puente salino. Pues es un puente salino y se encuentra en las, lo vamos a encontrar frecuentemente en las proteínas. Y bueno, eso también es un puente salino, pero también en ciertas situaciones se puede reconocer como un quelamiento, ¿no? Es decir, el quelamiento del magnesio es el atrapamiento del magnesio por grupos carboxilos. Y son puentes salinos en sí, pero de esta manera también se forman los sitios de unión a metales. Entonces, por ejemplo, el calcio también es quelado de la misma manera que el magnesio. Y también vamos a tener por ahí cobre o el fierro en alguno de sus estados de oxidación, ¿no? Entonces, son puentes salinos en algunas situaciones, pero en otras van a ser formas de quelamiento de metales o el níquel, ¿no? Níquel. Bien. Pues depende cómo los consideremos. O puentes salinos, netamente, o como una manera de quelar metales, y entonces esas zonas funcionarían como sitios de unión a metales. De esos hay varios, entonces los vamos a ver muy pronto, pero existen, se pueden bajar cualquier proteína que una metales y van a encontrar ese tipo de interacciones. Las interacciones hidrofóbicas, pues ya las vimos. Tipo, digamos que le daba suavidad a las interacciones, este tipo de interacciones. Y hablamos algo sobre la materia blanda. Ok, ¿hasta aquí preguntas? No, van a sacar 10 en el examen. ¿Dudas? Bien, bueno, continuamos. Ok, entonces estamos en soluciones. El soluto es el que está en menor cantidad y el disolvente es el que está en mayor cantidad. Y estamos en soluciones acuosas, considerando con soluciones acuosas. Algo que debemos de considerar es que la presencia de soluto cambia las propiedades físicas y a veces químicas de la solución. Y son esas propiedades que llamamos coligativas.
propiedades coligativas son algunas que ya mencionamos, punto de ebullición, punto de fusión, etcétera, tensión superficial. Y lo que hace el disolvente, el soluto, la presencia del soluto puede cambiar hacia arriba o hacia abajo estas propiedades coligativas. Entonces, por ejemplo, si ustedes, hablamos de la tensión superficial, si ustedes agregan detergentes, la tensión superficial disminuye y por lo tanto esa resistencia a que cualquier otra molécula, otra partícula entre la solución, pues ya no se observa y por lo tanto vemos en este ejemplo de las moscas y los mosquitos, pues que como en el chiste que les comenté, cuando pisan pues se van, ¿no? Se van no al fondo, pero se entran a la solución, se mojan. Y el mojado, ¿sí? El mojado, en inglés sería wetability, wetability, o de una sustancia que sea wettable, que sería mojada, que sea capaz de mojarse. Estas son áreas de investigación muy intensa. No sé desde cuándo, pero se habla de la propiedad de ser mojado de ciertas sustancias o de no ser mojado. Entonces, estas sustancias tendrán una utilidad en la industria o en la elaboración de ciertos objetos, pero es importante. Es importante en el área de materiales, el mojado. Esto solo es un comentario porque no viene en el curso. Pero bueno, el soluto puede cambiar también la capacidad de mojar del agua. Por ejemplo, la adhesión y la cohesión. Entonces cambia estas propiedades coligativas. Y el ejemplo clásico de cómo un soluto cambia las propiedades coligativas de una solución, lo vemos en este caso con el anticongelante. Entonces, ¿para qué se usa el anticongelante? Bueno, sabemos que se usa en autos, ¿no? En automotores. Pero ¿cuál es el propósito de usar el anticongelante? Brian. Disculpe, profesor. Brian, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del uso del anticongelante? El propósito es precisamente que no se caliente que era el radiador, así las partes del auto. Bueno, eso lo puedes lograr incluso con agua. Y hay gente que Sí, usa agua y no le funciona, de pero hecho, es eso. Pero de hecho, mi papá le echa agua a los vehículos en lugar de anticongelante. O sea, rara vez, de vez en cuando, ¿verdad? que, pero se ha tenido algún problema seguramente de que en algún momento se sobrecalienta, ¿no? Sí, sí, sí tiene problema ese. Claro. Y la razón es porque utiliza agua y no anticongelante. ¿Qué pasa con esto del anticongelante? O sea, sí se debe usar anticongelante. El anticongelante se utiliza, como su nombre lo indica, para evitar la congelación del agua. Entonces, el nombre viene y la utilización viene pues, porque los vehículos se desarrollaron principalmente en el norte del planeta, en Europa o en Estados Unidos, y en Estados Unidos en Detroit. Detroit es Michigan. Yo estuve viviendo por ahí un par de años y lo que les puedo contar es que los inviernos duran 6 meses. Profesor, ¿Sí? pero ¿por qué se sirve para no congelarse, pero también sirve para que no se sobrecaliente el Es a lo que voy. vehículo? O sea, bueno. Entonces, el anticongelante, de ahí viene su nombre, de que evita la congelación. Entonces, sí, imagínense estar en un ambiente en donde 6 meses del año está congelado.
Y los autos, pues bueno, se calientan y tienen que enfriarse, los motores. Si utilizas agua, ¿qué pasa con el agua en los motores? Si se congela, rompe el sistema, rompe el motor, rompe las tuberías. Bueno, rompe más bien las tuberías de conexión más que el motor, pero puede fracturar el motor, el agua congelada. Y la adición del anticongelante lo que hace es evitar que a menos de 0 grados, imagínense, podemos llegar allá a temperaturas de menos 15, menos 20 grados. Pero bueno, a menos de 0 grados evita la congelación del agua. Entonces, a esa temperatura de menos 15, con un invierno intenso, el agua no se congela, el anticongelante. Y se mantiene en estado líquido, de tal forma que cuando prendes tu auto, pues tienes la recirculación del anticongelante, pero desde luego el agua congelada no lo vas a poder recircular, ¿no? Y truenas tu vehículo. Entonces el objetivo del anticongelante. Entonces disminuye el punto de ¿qué? ¿De qué, Brian? Disminuye el punto de congelación. Ajá, disminuye el punto de congelación de la solución, del agua. Ok, pero en México no tenemos ese problema. Bueno, no hasta hace poco. Empezamos a ver cómo los inviernos en el norte del país ya son con nieve. Pero bueno, ya usamos anticongelante. El hecho es que así como disminuye el punto de fusión del agua, aumenta el punto de ¿qué? De ebullición. De ebullición. Entonces, de tal forma que tú puedes tener un motor trabajando y calentando la solución, y no es que no se sobrecaliente, lo que pasa es que la solución no hierve, pero en el momento que tú le pones agua, en lugar de anticongelante, el agua empezará a hervir por ahí de los 90 grados, y entonces la presión en el sistema va a aumentar y va a tronar las tuberías. Entonces de repente ustedes van a encontrar ahí autos varados en las orillas, las carreteras, pues echando vapor. Y la razón es esa, de que el agua está hirviendo, forma el gas y eso aumenta la presión y truena las tuberías o manda la tapa del radiador al cielo, ¿no? Y de ahí tenemos infinidad de accidentes. Bien, entonces el anticongelante hace que la temperatura de la solución aumente, entonces a 90 grados ya no va a hervir, tampoco en 95 o 100, sino a una temperatura aún mayor, arriba de 100 grados. Pues ustedes mantienen recirculando esta solución, y en el radiador, pues bueno, se va a intercambiar esta energía, este calor, y pues finalmente se va a enfriar el motor si ustedes mantienen el radiador libre. Entonces es muy importante esto de mantener el radiador libre, funcional, y utilizar el anticongelante, si no, en algún momento podrán tener un accidente. Entonces, el soluto cambia las propiedades de ¿qué? Coligativas de las soluciones. Pues tenemos tensión superficial, adhesión, cohesión, punto de fusión, punto de ebullición y algún otro que se me haya olvidado, ¿no? Conductividad eléctrica también la cambia, la capacidad de conducir la electricidad. Entonces, recuerden, el agua pura no conduce fácilmente la electricidad, pero si ustedes le ponen sal, eso, pues bueno, el agua con sal es un muy, muy buen conductor de la electricidad. Aumenta su capacidad, ¿no? Yo estoy recordando un experimento que nos pusieron en la secundaria, parece. ¿Sí? Que era se cuenta en un frasco más o menos como de café, de mermelada, grande, que estuviera más o menos retirado. ¿Sí? Poner en los extremos de los vidrios agua
y hace cuenta llenarlo de agua y poner un foquito. Y hace cuenta como que el foquito como que quería prender con el agua sin sal, Ajá, pero como que quería, pero batallaba y en unos casos ni prendía, porque estaba más retirado. Y cuando se le ponía sal, prendía el foquito como si nada, hace cuenta como si tuvieran los cables conectados. correcto, Y solo estaban alejados, pero bajo el agua. correcto. Entonces es un ejemplo clarísimo de cómo afecta sobre todo las propiedades físico-químicas coligativas de las soluciones. Y incluso pues, puede haber accidentes. Por ejemplo, si ustedes viven llegasen a vivir en la playa, se van a nadar al mar, literalmente, y regresan todos mojados, este, tienen sed, abren su refrigerador, sacan una cerveza muy, muy fría y de repente sienten cómo les pasa la electricidad por el cuerpo y pueden hasta morir por eso. Entonces se electrocutan simplemente por no quitarse el agua de mar ¿cómo se llama? Del cuerpo. Entonces, en muchos hoteles están las regaderas. Entonces, si van y nadan, en el mar, pues tienen que ir y quitarse el agua de mar. Además de la arenita y todo lo demás, se quitan el agua de mar encima porque pueden sufrir un accidente de este tipo, ¿no? Entonces va a ocurrir lo que comentó Brian en el experimento. Para ser conductores de electricidad, se van a electrocutar. En sí el cuerpo puede conducir electricidad, pero si te embarras de agua con sal, pues peor aún, ¿no? Son como esos foquitos que dice Brian, que casi no prendía, pero ya con agua de mar, ups, ahora sí prenden. Ok. ¿Algún otro ejemplo? Comentario, experiencia, situación, chusca, lo que sea. Nadie ha vivido aquí cosas dramáticas, interesantes, curiosas, ¿no? Todos han tenido vidas comunes, ¿no? Sí. Pues nomás el comentario del anticongelante que para usar agua, cambiarla constantemente. Sí, sí. Si no quiere ser anticongelante. Sí, usen el anticongelante, les conviene. Y se oyen todas las fogas. Y con eso no va a pasar nada. Sí, es bueno usar anticongelante en lugar de agua. No los va a dejar tirados. Ok, y sí, búsquense un buen anticongelante porque también hay anticongelantes patito. Ok, del color verde después hablamos en algún momento. ¿Cuál es la función y qué tipo de sustancia le da este color verde al anticongelante y por qué se utiliza una sustancia que de este tipo de color? Es fluorescencia, pero bueno, no es el tema de hoy. Ok, gracias, Brian. Bien, entonces los solutos afectan las propiedades coligativas del- de la solución. Ok, pero también puede afectar eh, otras cosas, ¿no? Eh, puede conferirle lo que conocemos como presión osmótica, o trabajo osmótico. Si nosotros tenemos, ¿qué es esto? Pues estamos hablando de que podemos tener, la presión osmótica siempre se da cuando tienes dos soluciones relativamente diferentes o muy diferentes. Si tienes la misma solución, no hay presión osmótica, ¿no? Te necesitas tener dos soluciones diferentes y además debe de estar, esas dos soluciones deben de estar separadas por una membrana que es semipermeable. En ese momento tenemos la presión osmótica. Podemos verla, cómo funciona. Pero si tiene una solución, y solo es una solución, pues no tiene presión osmótica, a menos que la compares con otros. Sin embargo, podemos llamar, si siempre es comparando con otra solución, entonces podemos llamar esa solución isotónica, hipertónica o hipotónica, ¿no?
pero depende con quién lo compares. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, la sangre. La sangre tiene una tonicidad, ¿no? Es decir, una determinada cantidad de solutos en, presentes en la sangre. Hay una determinada cantidad y tiene una tonicidad, una determinada presión osmótica cuando lo ves, cuando lo comparas ya con alguna otra solución y sea un contacto a través de una membrana semipermeable, que es lo que tenemos aquí abajo. Entonces, si comparas dos soluciones de diferente tonicidad, pues puedes decir que son isotónicas, si tienen la misma concentración en términos de solutos. También serían partículas, considerar las partículas, cuántas partículas tiene un lado, cuántas partículas tiene el otro. Y sería hipertónica cuando tienes una mayor cantidad del otro lado con respecto a tu solución. Y sería hipotónica cuando tienes una menor cantidad con respecto a tu solución. Y esa diferencia en cantidad de partículas osmóticamente activas, y ese término es importante, que sea osmóticamente activo, significa que se tenga la capacidad de ¿qué? De unirse al agua, de atraer agua. Eso es lo que debe tener esa sustancia, la capacidad de interaccionar con el agua. Entonces, sería osmóticamente activa, ¿no? Si no tiene esa capacidad, pues esa partícula que agreguen, pues no tendrá ningún efecto en la tonicidad, ¿no? Entonces, tenemos esta situación en donde, claro, tenemos el término de osmolaridad que se refiere a la concentración de esas partículas. Entonces ya es diferente a la tonicidad. Recuerden, toda solución que tenga una partícula o unas moléculas que sean osmóticamente activas tendrá tonicidad. Es una característica general, ¿no? Mientras que la osmolaridad ya es un término que te define qué tanto tienes de esa partícula, ¿no? Tienes poca, tienes mucha, podemos decir que tiene una baja osmolaridad, una alta osmolaridad, y por ahí tenemos las unidades, que son miliosmolar o bien osmolar. Y está relacionado también con otras unidades como la molaridad, pero depende del número de partículas que tú puedes generar en el medio. Como no es fisicoquímica, no vamos a hacer ejercicio, solamente lo estamos mencionando, pero existen, ¿no? Existen las ecuaciones y existen problemas de este tipo de osmolaridad. Ok, entonces tenemos agua pura en un recipiente, tenemos un tubo de vidrio, puede ser, y la parte inferior le ponemos una membrana semipermeable, le ponemos ahí una liga para que no se mueva esa membrana semipermeable. Y vamos a colocar en el tubo una solución con tonicidad, cierta tonicidad o osmolaridad. Entonces, en este caso tenemos un soluto disuelto en agua, cualquier soluto disuelto en agua. Puede ser incluso el anticongelante, ¿eh? Y lo que vamos a observar es que en el tubo que tiene las partículas, la solución, el volumen va a aumentar. Entonces, lo que ocurre es que moléculas de agua atraviesan la membrana semipermeable y se incorporan a la solución que es comparado con el agua, es hipertónica. Entonces, esta altura que alcanzó la nueva solución, pues corresponde a la cantidad de agua, ¿no? La cantidad de agua que ingresó. Más. Entonces, la solución se diluyó. ¿De acuerdo? Y después tenemos en la figura C lo que vamos a describir como la fuerza osmótica.
Entonces ahí está la clave de todo esto. Entonces, ok, entra agua, aumenta el volumen, se diluye el compuesto, aumenta el volumen y entonces el nivel de la solución aumenta comparado con el nivel del agua pura. Entonces, la fuerza osmótica, lo que yo voy a llamar como fuerza osmótica, ojo, muy importante, es la fuerza que yo aplico sobre la superficie de esta solución que se ha diluido para llevarla a el mismo nivel que tenía inicialmente. Esa es la fuerza osmótica. Y está definida por, aquí en este caso, un pistón, donde tú vas a ejercer una fuerza sobre ese pistón y vas a hacer que el agua regrese ¿a qué? A donde estaba originalmente. Entonces, esa fuerza que ustedes ejercen sobre el pistón, bueno, con el pistón sobre la superficie de la solución, es la fuerza ¿qué? La fuerza osmótica. Y tiene sus unidades, etcétera. Pues fuerza osmótica. Porque tienen que ejercer una presión, tienen que aplicarle fuerza para que regresar esas moléculas de agua a donde estaban al inicio. ¿Quedó claro? Sí, profe, nada más una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con con las partículas de agua que estaban combinadas con la solución? En la figura B, Ajá. O sea, y después la regresa, ¿no? regresan, sí. Estas partículas de aguas que estaban asociadas, ojo, aquí en la figura A tenemos moléculas que son osmóticamente activas, es decir, que interaccionan con el agua y pueden incorporar más agua a sus capas de hidratación. Aquí